Bienvenidos a Niembro, ¿eh? Os voy a contar la historia de los pescadores de Niembro. Pasar al almacén que os voy a enseñar cómo hacíamos las nansas. Primero había que ir al monte a cortar la madera. Eran palos de avellano o de castaño, como estos que tengo aquí. Luego había que cerrarlo a la medida. Los que eran anchos se abrían con esta rasera. Había que raserarlos. Pasa que estos ya tienen muchos años y ya están muy secos. Luego había que hacer los aros. Había que hacer aros como este. Pero que este ya está roto y es un aro viejo. Y clava, clava y clava y clava y clava hasta que se hacía la nasa. Una a una, se clavan las varillas, luego se ponen estas 4 tapas que van por encima del aro, luego se hace la boca y se pone la boca y más o menos ya está, hecha la nasa. Pero claro, lleva mucho trabajo. Te presento a mi hermano Ramón. Encantado. Igualmente, igualmente. Bueno, pues ya que estamos presentados, vamos a dar un paseín hasta la playa de Toranda. Aquí en Niembro nos conocen como los maquis, sí. Sí, cada uno tenemos nuestro mote, ¿eh? Sí, cada uno tenemos nuestro mote. Dijo uno, ¿están atacando los maquis? Quiere decir que estamos sacando bastante ocle. Pues maquis y maquis y así quedó. Desde ahí se salía por la primavera a pescar centollos, porque como la barra está mala, pues la gente salía con botes de remo desde esta playa, porque esta playa se sale muy bien. Pues aquí se puede entrar con con mar de fondo, se entra bien. De media marea para abajo se entra bien con mar de fondo. Y por eso aquí había pues como unas 12 lanchas de remo. Pero aquí, ¿sabes el problema que teníamos los primeros veraniantes? Que los críos, hasta los míos, Hombre. La afición de ellos era coger arena y meterla dentro. Hombre, ¿qué ocurría? Llegaba un crío y cuando veía lanchas en la playa, a las lanchas. ¿Y qué es lo que hacían los críos? Lo primero, coger la arena con las manos y tirarla a la lancha. Y después, claro, para sacar la arena de las lanchas, pues la arena es casi imposible de sacar. Tienes que estar con una esponja, dale. Y vas a otro día y encontrabas la lancha, pero bueno, bien entera de arena. Y cuando venían mareas muy grandes y la mar de fondo, llegaba la marea a pegar contra el sub. Y también me acuerdo yo que se amarraban mucho a esta piedra porque tiene este agujero aquí para amarrar. Y aquí se amarraban por si venía un viento, sobre todo, por si llegaba la marea a las lanchas o por si pegaba viento y las llevaba rodando. Y aquella piedra llamamos el pinito, desde allí nos tiramos de cabeza, porque al otro lado es arena. Y como no es fondo de roca, era muy bueno para tirarse de cabeza. Y aquel otro islote se llama la Peñona. Y más afuera la Peña la Vaca, que la Peña la Vaca la tapa la mar, cuando sube la marea la tapa y es muy peligrosa para la navegación. Esa punta es el Cabo Prieto y toda esta zona es buenísima para centollos, muy buenísima para el centollo. Entonces por aquí andábamos con los botes de remo porque cuando baja la marea queda muy poca profundidad y hay que andar por entre los bajos, pescando. Venga hasta aquí, que no pasa nada. Tira para acá. Esta es la lancha que queda por aquí pescando marisco. A pesca de marisco con asa. Trabajan como perros, ¿eh? Ya están. Sí, va, mira, todavía están en la mar a estas horas, a las 2 de la tarde. ¿Y lo que queda? Pues ¿Ya acabáis? ¿Enseguida? ¿Qué pescaste? Enséñanos algo. A ver, ¿qué pescaste? ¿Algo de marisco? Enseña algo. Ah, vale. Que sois los únicos que quedáis pescando a nasas, el marisco. Que los demás lo pescan con redes. ¿En Ribadesella? Bueno, en Ribadesella, pero en esta zona. Bueno, saludad a la mar de Asturias. Mira cómo anda. Antes no había estas máquinas, ni estos motores, ni estas lanchas así. Antes no existía esto. La mar es muy dura. No es que lo diga yo, es muy dura. Hoy está la mar bella, pero para atracar ahí con el bote con mar de fondo, aguantando vellada, para poder coger las nansas, sí. Y igual, para no pescar nada. Claro. Pero de todas formas, trabajando mucho, tampoco nos fue tan mal. No, hombre, no, ya lo sé, mal no, nunca nos faltó un duro, pero es que la mar, llegabas de la mar y tienes que ponerte a hacer nasas, a preparar carnada. Es que estabas todo el día, más o menos, ¿Por qué estamos vivos? Es que no se sabe por qué estamos vivos, es que ni se sabe por qué. Porque todos los años, por lo menos 10 días muy peligrosos de poder perder la vida, los hubo durante toda una vida. Nosotros el miedo que teníamos siempre era la mar de fondo, la entrada del puerto, siempre. Y las 3 personas que se ahogaron aquí de pescadores fue en la entrada del puerto. A la Seguridad Social yo coticé 40 años y mi hermano 44. Pero antes de estar en la Seguridad Social, mi padre ya nos llevaba de críos. Estamos en el Viverus. Esto es una hectárea, pero en el pueblo lo conocemos como el Viverus de la langosta. La pasarela era de tablas... De madera, sí. Sí, de madera. Y cuando llevabas el cesto... Ceñía y daba un miedo, sí. Movía porque era local y tú, las vigas. Y tenía un miedo al agua. Digo, hostia, si caigo aquí me comen las langostas.
Sí, porque aquí afuera también estaba todo lleno de langostas, todas estas paredes, todo lo que la pared, todo estaba lleno de langostas, todo. Claro, esto estaba muy cerrado de tela metálica, todo. Cuantísimos cestos de ocre subimos por aquí para arriba, pero todo el pueblo, subiendo ocre aquí a cesto, Tú mira la pendiente que hay, no bajo yo ahora por ahí por nada del mundo. Por bajar también. Bueno. Arrastrando la culera. Bueno, ni arrastrando la culera. Pero además que subíamos en caravana, subía una caravana cargada y cuando subía la caravana cargada bajaba otra caravana vacía. Por todas esas piedras, y subíamos por aquí y cuando llegamos aquí ya sin respiración, que llegábamos sin respiración ahí, soltamos el cesto. Respirábamos un poquitín y descansábamos un poquitín. Y cuando estaba el camino libre, como flechas otra vez para abajo. Y dale. Pero era muy bueno, el mejor ocre. El mejor ocre, porque esto no tiene arena ni tiene nada. Y era un ocre largo, buenísimo. Vamos al muelle, a ver el muelle para que donde se amarraban las lanchas. Aquí se amarraban las lanchas de verano, los meses de junio, julio y agosto. Y después que se terminaba la temporada de langosta, se subían hacia la iglesia para que estuvieran seguras. Entre los vascos, los de San Vicente, los de Lastres y los de Ubiñana fueron los que enseñaron a los pescadores de Niembro a pescar. Los de Ubiñana nos enseñaron a hacer las nasas de barril, en forma de barril. Claro, pero sin embargo con los de San Vicente pues sí fueron pescadores de Niembro y con los vascos también fueron pescadores de Niembro. Vascos con la vela vinieron en vela de Vizcaya aquí. De Vizcaya aquí vinieron en vela. Aprovechar. Sí, iban hasta allá, hasta Cabo la Mar, los cerca arriba de Sella y con nordeste, con el viento en contra llegaban aquí al Cabo Prieto, llegaban a vela, no usaban los remos para nada. Claro, eran unos pescadores, los vascos fueron unos pescadores, bueno, para todo, pero de lo mejor. Esta es la entrada del puerto de Niembro. Es una entrada malísima, con mar de fondo, porque cuando baja la marea se queda sin agua. Yo me acuerdo mucho que era un crío, y era la galerna del 61. Bueno, no había que mirar para la mar, rompía la barra, todo era todo un rompiente. Y cuando diga avante para entrar, unos ¿dónde va ese? Y que lo coge la mar, y otros que entra, que no entra, que entra, y mi padre entró. Desde la ría de Niembro, un saludo para la mar de Asturias. Esperamos que os haya gustado el recorrido que hicimos. Hasta luego, un saludo.